Jorge. Gracias, muy amable. Estamos listos, estamos ya al aire. Bienvenidos todos nuevamente. Gracias, Gisela, por la introducción y por supuesto a todos los participantes. Israel, te saludamos también por allá y me permito brevemente dar la introducción de quienes nos acompañan el día de hoy, que con mucho gusto hago a continuación en nombre del ITAM. Mi nombre es Jorge Romero y pues el día de hoy estamos en este webinar de Political Intelligence, Datos y Marketing, que tiene como moderadora y expositora a la maestra Gisela Rubach, quien es estratega política con experiencia en más de 300 campañas electorales. Y por supuesto nos acompaña también Israel Reyes, analista, consultor, hacker, orador, experto en cibernética y ciencia de datos. Sin más, cedo la palabra, Gisela, una vez más, muchas gracias. También por allá, Israel, te saludo y los dejo iniciar con este gran seminario. Bueno, pues nuevamente un hola a todos, un gusto tenerlos aquí. Platicarles un poco cuál es la idea de este webinar después de haber convivido con Israel, como les comentaba yo al inicio, en Washington el 12 de marzo. Bueno, un gusto también tener a Israel, es de esos mexicanos que han triunfado fuera de México y sobre todo en un campo bastante interesante que creo que en México todavía nos falta desarrollar un poco. Y con la inquietud planteada conjuntamente con Israel de qué podíamos hacer para, entre lo que él sabe, lo que yo sé, lo que otros saben y cómo podemos tener todos estos talentos juntos y generar un diplomado. El diplomado lo estamos armando. Este diplomado yo creo que tendremos la autorización seguramente del ITAM para su lanzamiento en un mes, mes y medio, que a todos les estarán avisando en los mails que nos dejaron. Y creemos que esto va a dar también una serie de elementos, por un lado, de qué podemos hacer con los datos y por el otro lado, qué podemos hacer con la comunicación y sobre todo con este concepto de inteligencia política. Voy a exponer yo dos cositas muy sencillas, pero la idea es que hoy sea Israel el que nos dé los elementos, donde yo abriría con algunas preguntas que quizás iremos respondiendo los dos a lo largo de esta sesión. Grandes cuestionamientos se generaron con el tema del Brexit, con el tema de la elección en Estados Unidos. Hubo una empresa llamada Cambridge Analytics que tuvo la habilidad de pues, tener acceso a más de 80 millones de datos y perfiles a través de Facebook. Y con todos estos sistemas actuales del Big Data, el uso inteligente de los datos, la inteligencia artificial y todas estas cosas, pudieron definir una serie de perfiles psicográficos que les permitieron llegar a determinados públicos con ciertos mensajes para incidir en el comportamiento, sobre todo en el comportamiento de decisión de voto y decisión electoral. La pregunta es, pues, todos manejamos ya estos datos en la mayoría de nuestras campañas, y si se pueden utilizar cómo inducir a través del microtargeting y demás estos cambios en comportamientos con fines electorales, ¿por qué no podríamos dar un giro también para que los gobiernos pudieran aprovechar este conocimiento y obviamente a través de la comunicación, que ahorita veremos los elementos, incidir en el tema de cómo impactar en temas de política pública? Entonces, yo empezaría con la primer gran pregunta de lo que sería este
este concepto de qué es political intelligence o inteligencia política, que curiosamente es un término que desde los años 60, 70 han utilizado las grandes empresas para definir una serie de políticas, criterios y estrategias con su personal. Nosotros hemos visto que lo que nos hace falta como elemento para cohesionar, junto con el tema del marketing político y ahora toda esta explosión del Big Data, y quien no entienda cómo funciona el Big Data, pues prácticamente estará fuera de todos los procesos, sobre todo electorales, y la parte de lo que esto puede contribuir a los temas de gobierno. Perdón. Contestando la pregunta de qué es political intelligence, yo lo he definido y hoy me dio una C Israel, que es la 2. Yo defino esto como una caja de herramientas y uso de datos. ¿Para qué? Primero, para comprender. ¿Y comprender qué? Para comprender el escenario y el contexto. Si nosotros no tenemos información de qué está pasando, qué piensa la gente, qué le duele, qué quiere, con qué está contenta, con qué está enojada, qué necesita y demás, difícilmente podremos hacer algo más. La segunda C es concretar. Concretar como tomando decisiones a base de una inteligencia de datos, o sea, no nada más, y ahorita lo van a ver con Israel, no nada más es el tema de los datos, sino cómo se obtiene y se analiza la información de los datos. Datos tenemos todos. ¿Qué hacemos con los datos? ¿Cómo construir, que la tercera C, una narrativa poderosa? Si nosotros no contamos una historia, como digo yo, el cuento en lo que hacemos, el cuento en el buen sentido de la palabra, difícilmente nuestra comunicación es exitosa. Y vemos que cada vez más la comunicación va en un giro y en un tema que tiene que ver neta y absolutamente el tema emocional, más que el tema racional. Pero tenemos un elemento que ahora con la irrupción de las redes, el uso de estas cosas y demás, tenemos que hablar de esta parte que se llama, que es la 4C, que es conectar con ciudadanos y con líderes. Si nosotros no vemos este tema dentro de esta caja de herramientas de la inteligencia política y la importancia que tiene el conectar, difícilmente en una campaña o en un gobierno vamos a tener ese clic. La quinta C es comunicar de forma efectiva con emociones y razones. Sí, emociones para una buena parte de ciudadanos, electores, público y demás. Pero tenemos también que comunicar cosas y entender cómo hay elementos que tenemos que llegarle a la razón. Conformar es nuestra sexta C, que es una propuesta para cada target o para cada segmento, y ahora ya ni siquiera diría yo que es para cada segmento, sino ya tenemos la capacidad prácticamente a cada uno de los electores con esta información que obtenemos de la Big Data, mandarle un mensaje específico que tiene que ver con lo que está pensando, lo que le duele, y en base a que conocemos sus gustos y preferencias, sí, a través de encuestas, de grupos focales, pero empezamos a conocer ya mucho también de la información que tenemos con la escucha en las redes sociales, y pues nosotros mismos somos los que damos pues, prácticamente toda la información. Y la última C de esta caja de herramientas de inteligencia política es lo que yo siempre he llamado es el conquistar. De nada nos sirve
todo lo anterior, si nosotros no conquistamos los corazones de los ciudadanos y los electores, y yo siempre comento que es toda una etapa de enamoramiento para llegar a. Y el objetivo en una campaña que es para llegar a obtener votos para ganar una elección, y el objetivo de quien gobierna que es hacer las cosas bien, que lo califiquen bien, que tenga un buen nivel de aprobación, que se tengan un buen recuerdo de ese personaje cuando deja de hacer y cumplir con su cargo público y que no lo apedreen en la calle. Si nosotros hacemos la aplicación con esta combinación que les menciono de las 7 Cs, que sería como nuestro marco de referencia con lo que ahorita les va a presentar Israel, yo creo que podemos dar un paso, pues yo les diría gigante en lo que tenemos ya que empujar y modernizar el tema del marketing político, de la comunicación política, con la utilización ya del Big Data, que es el gran tema, y que esto nos va a dar una serie de herramientas. Estoy viendo en el chat que tenemos gente de todos lados, no solo de México, sino de Sudamérica, de Estados Unidos, de Canadá. Muchas gracias por estar. Israel y yo estamos convencidos de que algo va a dejar esta plática, y les pediría, ustedes tienen la opción donde dice preguntas y respuestas, nos hicieran las preguntas correspondientes. Vamos a destinar un espacio al final para tratar de contestar la mayoría de las preguntas. Gracias. Y Israel, bienvenido, y nuevamente les presumo un mexicano exitoso que triunfa en otros lados, asesora a presidentes, sabe bastante, ahorita van a ver, y nada más es una probadita de lo que el hombre sabe, porque no le va a dar en esta plática profundizar en el tema de ciberseguridad, que ya tendremos otra plática y seguramente lo veremos a mayor profundidad en el diplomado, que ahí los vamos a esperar obviamente también a ustedes. Adelante, Israel, por favor. Bueno, maestra Gisela, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar contigo y con tu audiencia. Y bueno, que vivimos en una época fascinante con la tecnología, la Big Data Analytics, las operaciones psicológicas, el ciberespacio y todo eso. Voy a empezar a compartir mi presentación y, a ver, vamos a ver, share. Y bueno, un gusto enorme estar aquí con toda la audiencia. Si hay algún problema, error, por favor me avisan. También una disculpa en advance. Les voy a hablar medio pocho porque ya he vivido fuera de México por muchos años. ¿Ok? Bueno, como bien lo dijo la maestra, vamos a hablar aquí de lo que es Political Intelligence, y me gustaría dividir lo que voy a platicar, o mis partes, en 3. La primera, vamos a hablar de qué es un hacker, qué es hacking, por qué se considera un strategic asset, un activo estratégico para ofensivas y también para defensivas, y cómo se considera este hacker o esta actividad como una de las más importantes para lo que conocemos como Intel Gathering o Acquisition de inteligencia o de información. Después voy a hablar en la parte 2 de lo que es el Big Data Analytics, de cómo la metadata, que es la data que no tiene human context, que es producida por los dispositivos móviles, por nuestras actividades en las redes sociales, en el internet, o simplemente por prender el teléfono, ya estamos produciendo metadatos. Esos metadatos son los más valiosos, es un activo de mucho valor,
Y hay que tener un proceso. El proceso se le conoce como ATL, Extract, Transform and Load. Lo vamos a comentar más a fondo y también voy a hablar de lo que son las 3Vs, 4Vs y 7Vs, que significa que la data debe de tener volume, debe de tener volume, velocity, veracity, etc. Y bueno, al último voy a estar hablando de lo que son las operaciones psicológicas en las redes sociales, el uso de los bots, de los humanoids y partes de inteligencia que aquí ya se concretan, inclusive hablar de la data psicográfica, como bien lo mencionaba la maestra. Antes del Internet, nomás teníamos acceso a datos demográficos y datos geográficos. A partir del uso de las redes sociales ya pudimos encontrar perfiles psicográficos, que son los más interesantes porque ya podemos segmentar, crear clusters, crear data lakes para influir en el comportamiento, en las actitudes y en las emociones de lo que se conoce como TA o Target Audience. Esa va a ser la tercera parte. Bueno, voy a empezar con esta parte. Voy a minimizar esto para poder ver bien mi screen. Entonces, hacker en hacking es un practical asset, es un asset estratégico. No es ser malo ni es ser bueno. Simplemente es un activo estratégico y es muy pragmático, que se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. Y una de las cosas más importantes en hacking es la parte defensive, la parte de defensa. Vimos lo que pasó con Hillary Clinton cuando la hackearon, vimos lo que pasó con el comité demócrata y bueno, esta semana vimos lo que le pasó a Donald Trump, un ransomware de $49 millones por una información que tienen sus abogados que se considera sensible. Obviamente ahí les faltó un hacker que estuviese en la parte defensiva, pues para poder analizar los riesgos. Dijimos que Intel Gathering es una de las cosas o de los elementos más importantes. Napoleón lo dijo, en una guerra 90% es información. Vemos el fenómeno de las fake news, de la desinformación y etcétera. Bueno, esto de hacking también nos sirve para hacer counterintelligence, la contraparte de contrainteligencia. A mí me gusta una frase que la he venido promoviendo desde ya hace varios años, donde yo digo que solo hay dos tipos de políticos. Los políticos que ya fueron hackeados y los políticos que van a ser hackeados. Y que no se trata de sí, que más bien se trata de cuándo. En inglés yo digo, there is only two types of politicians, the ones that have been hacked and the other ones which will be hacked. So it's not about if, but it's about when. En algún momento de nuestra vida, los políticos o nosotros como personas individuales vamos a estar exposed a un hacker. Robo de información, robo de datos. Bueno, este tipo de operaciones que se les conoce como hack and leak operation es lo que estamos viendo aquí ahorita con Donald Trump en esta semana. Los hackers dicen que tienen información y demandan $48 millones en un ransomware. Es muy probable que esa información es comprometedora y es muy probable que ellos van a polarizar esta información, difundirla o inclusive vendérsela a los adversarios de Donald Trump en tiempos políticos, en tiempos de campaña. Así es de que aún él, si no paga el ransomware o si lo paga, de todas maneras la información digital, electrónica ya no tiene control. Ya se está duplicando y se está propagando para noticias falsas, para desinformación, para alterar esa verdad. Por eso también se le conoce estas operaciones como el post-truth o el leak and hack. Y bueno, la parte de misinformation and disinformation. Y bueno, vimos lo que pasó en la parte de los demócratas con Hillary Clinton y etcétera. Nos queda claro que hacking es un active asset.
Entonces, eso es de manera muy general porque tenemos un poco de restricción de tiempo y quiero abarcar muy general todas estas partes y posteriormente con la colaboración de la maestra Gisela vamos a organizar por ahí un diplomado. Ahorita les voy a hablar de la parte de Big Data Analytics. Todo realmente va de la mano, tanto la parte de Intel Gathering, que es el Hacking Activities, Defensive Offensive, el Big Data Analytics y también lo que son las Psychological Operations o Segmentation of Profiles. Bueno, Big Data Analytics, nosotros sabemos que el amount, la cantidad de datos que producimos desde que utilizamos las redes sociales es completamente masiva. Ya hablamos de petabytes, exabytes y zettabytes. En un minuto de internet pasan muchas cosas desde los logins en Facebook, en Twitter, en YouTube, que son impresionantes. Ahorita el gran problema que existe en Big Data Analytics es que la cantidad de datos que producimos es completamente masiva, por lo cual necesitamos inteligencia matemática, de probabilidad, de ciencias de la computación, para poder segmentar. Porque al final del día, lo que tratamos de hacer con esto es encontrar la aguja en un pajar. Find the needle in the haystack. El DIKWI Framework significa que la data que es una representación abstracta del comportamiento humano, ya sea en una red social, en el internet o en un dispositivo móvil, toda esa metadata, que es data, no tiene un contexto humano, es muy abstracto. Esa parte que se llama extract se tiene que transformar. Cuando nosotros ya limpiamos esa data, que por lo regular es unstructured, es data no estructurada, y cuando ya la empezamos a estructurar con algoritmos de inteligencia artificial y de machine learning, que los voy a comentar más adelante, ya podemos crear esa metadata en un subject oriented, o la podemos organizar ya en clusters, en grupos, que ya la podemos subject, que podemos hacer un query por subject o por objetivo. En ese momento nosotros ya estamos pasando de que la data llega en altos volúmenes. Es a lo que se refieren las 3 Bs. Altos volúmenes a una velocidad muy rápida, the velocity of the internet, which is really fast, y es una gran variedad de datos. O sea, tenemos videos, fotos, texto, interacciones en redes sociales. Toda esa parte, cuando ya la pasamos a información, cuando la empezamos a estructurar y analizar, vamos de lo abstracto a lo ya human context. Y por eso ya es información. Ahí ya tenemos veracity of the data, que ya sabemos que es data de valor, que no está corrompida, que tiene buena integridad, y también que ya tiene varias variables. Por eso se dice variability, que viene de la palabra de variables o de variables en las ecuaciones matemáticas. Por eso, en este proceso, vamos de lo que se conoce como non-SQL to SQL, like a subject query language to structured query language. ¿Ok? Data se convierte en información. Después la información ya se convierte en conocimiento. Información es bueno porque ya está segmentada. Ya puedo tener información acerca de una zona geográfica, de un sector demográfico o de un perfil o un grupo de perfiles psicográficos. Pero es solamente información. Sí me sirve, pero no me va a servir de tanto. Lo que me sería de más utilidad sería conocimiento, lo que se conoce como knowledge. Y knowledge ya es la organización de la información y ya estructurada por propiedades. Por ejemplo, si yo quiero enfocar mi contenido para un sector psicográfico de la gente que es emocional, de la gente que le gusta vivir en el momento, que le gusta la adrenalina, que le gusta la dopamina, ese perfil psicográfico me lo va a dar el knowledge, ya en esa parte de la información organizada y estructurada por esas propiedades. Esas propiedades también se les conoce como ocean,
que significa opener, consonants, agreeable, and so on. Lo vamos a discutir después. En esta parte ya llevamos lo que son las 6 Bs, que es la visualization. Ajá. Ahora, knowledge es bueno, pero lo mejor es el wisdom, es tener la sabiduría. La sabiduría está dada en términos de conocimiento, es decir, es la aplicación del conocimiento y es poder obtener insights en qué es lo que la gente quiere escuchar, en cómo se puede influir un comportamiento, unas actitudes, las actitudes de las personas, las acciones, las omisiones, inclusive lo que se ha visto como en Brexit o en Estados Unidos, pues son las operaciones psicológicas, que es lo que utilizan ya, ¿verdad? Cómo influence the human behavior and the attitudes and the emotions of one sector o de un grupo social. Bueno, después, desde la parte de inteligencia, de comunidad de inteligencia, agencia de inteligencia, pues lo más importante es intelligence. Todo esto que decíamos que los ceros y unos son data, la data se convierte en información, información se convierte en conocimiento, conocimiento en sabiduría, y todo eso nos va a producir inteligencia. Inteligencia es to be able to find the needle in the haystack, es decir, encontrar la aguja en un pajar. La inteligencia nos va a dar los elementos para poder ver el futuro y entender el pasado. Y aquí es donde la Big Data, realmente los algoritmos predictivos, es donde juegan esta parte de inteligencia. Ok. Aquí es muy importante entender que la data es buena, toda la data es buena, pero no necesariamente es buena para nuestros objetivos. Yo siempre hago esta analogía. Imagínense que queremos ir a comprar elementos para hacer un pastel. Y si yo voy a Walmart o voy a Whole Foods y veo todos los productos en el suelo desorganizados, pues me va a costar mucho trabajo encontrar leche, azúcar, harina. Cuando ya tengo toda esa información estructurada, bueno, ya puedo encontrar, ya sé que en un aisle, en un corredor hay los lácteos, hay las harinas, las azúcares. Entonces, todos esos elementos que existen en ese lugar son importantes, pero depende de cuál es el objetivo de la misión. Cuando nosotros estamos haciendo Big Data Analytics, algoritmos sociales o algoritmos de limpieza, de reestructuración de la data, es muy importante que establezcamos lo que decimos como los objectives de la misión. Para eso necesitamos entender cuál es la misión. A lo mejor es una misión de restablecer legitimidad en un gobierno, a lo mejor es una misión de hacer una manipulación positiva en un sector demográfico o psicográfico de la población. Una vez que uno entiende cuál es la misión, podemos nosotros entender la data. Podemos decir, quiero este tipo de data, este perfil psicográfico. A lo mejor quiero la gente que es analista, que son pensadores, que son lógicos, que no se dejan guiar por las emociones, porque ese es el objetivo de la misión y ese es el entendimiento de la misión. En base a eso, ya puedo hacer lo que se conoce como el data preparation, la preparación de la data. Esa data puede ser data psicográfica, data demográfica y data geográfica, porque también todo va entrelazado. La zona geográfica con el sector demográfico y con la parte psicográfica o psicoanalista de esa comunidad. Porque recordemos que nosotros como humanos obedecemos a las costumbres y a los hábitos. Entonces, como decía el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. El que se junta con lobos, aullar se enseña. Pues eso, matemáticamente se le conoce como las probabilidades condicionadas. Es decir, si yo invierto mucho tiempo en este grupo que es positivo, que es estudioso, que le gusta el deporte, pues ellos van a tener un direct influence en mis hábitos que yo voy a
profundizar más con ellos. A esto, desde el punto de vista de operación psicológica, se le conoce como echo chamber. Por eso, también en México decíamos, el que se junta con lobos aullar se enseña, pero también, cuando decía la abuela, Dios los hace y ellos se juntan, es que por proceso natural, la gente se va juntando con los que tienen sus mismos hábitos, su mismo psychographic variables o assumptions. Bueno, una vez que se prepara la data, hacemos la parte de modeling, es decir, toda la data debe de obedecer a un modelo. Ese modelo es como hacer el setup del hipótesis. En ese modelo podemos ver si nuestra predicción, si nuestros 2 sigmas o 3 sigmas, lo que son los parámetros, los indicadores, están dando los resultados que tenemos. Porque si no, quiere decir que seleccionamos la data equivocada, que no tomamos en consideración variables que en algún momento consideramos no relevantes o no importantes. Y bueno, por eso esta parte de modeling es muy importante para poder verificar si nuestra preparación de data, si nuestro entendimiento de la data y entendimiento de la misión están aligned o van en línea. Y si no, tenemos que regresar a ese círculo. De ahí, del modeling, pasamos a la evaluación, donde ponemos los Key Performance Indicators, KPIs, y bueno, una vez que este ciclo nos da los resultados, lo que llamamos Markov Simulations, nos da más o menos lo que esperamos en un sample size de data estratificada, ya podemos hacer un deployment. Y ese deployment es precisamente la inteligencia que se le va a proveer, ya sea a una agencia de inteligencia, a un comando de campaña o a un Consejo Nacional de Seguridad. En este aspecto, lo que decíamos, ¿cuáles son los V de la data? Bueno, la data tiene volume, mucho volumen por el Internet, por nuestras dependencias en sistemas electrónicos, tecnológicos. Tiene mucha velocity, la velocidad a la cual recibimos la data en tiempo real es muy rápida porque es la velocidad del Internet. El variety es la variedad de data que recibimos, pues es también bastante. Recibimos desde texto, vídeo, audio, voice, etcétera, etcétera. Y bueno, veracity es poder verificar que la data esté íntegra, que no esté corrompida, que no esté sesgada. Y bueno, variability es la parte de las variables, de las assumptions que tenemos que utilizar en los modelos matemáticos para ver cuáles son esas variables importantes, relevantes. Y bueno, visibility. Debemos de tener y presentar visibilidad de esa data. Y bueno, lo último es realmente producir value. Uno de los objetivos de un científico de datos es encontrar metadata que no es human context, traducirla, interpretarla y producir value. Esto es Big Data, pero este proceso de llegar a algo que no tiene valor y que es muy abstracto, a llegar a algo con valor, este es el proceso de Analytics. Pasamos a la siguiente. Este es un modelo de Massive Parallel Computing y donde ponemos múltiples modelos. Porque cuando hacemos training de algoritmos, ponemos 4 diferentes modelos y hacemos lo que se llama Generated Adversarial Networks. Los algoritmos ahorita con MapReduce, con inteligencia artificial, con TurnFlow, son algoritmos que se les da data. Esta data son datasets, son muy grandes, datasets muy grandes, que también se les conoce como training sets, porque los algoritmos van a agarrar esa data y van a estar trabajándolos automáticamente con el Parallel Processing Computing para poder ver modelo 1 es mejor que modelo 3, pero no es mejor que modelo 4 y modelo 2 es completamente disjoint and independent. Entonces, este es un proceso de data collection, recollection, filtrar, clasificar, modelar, predecir, evaluar y etcétera. Pero algo muy importante en esta parte es data repurposing o repurpose of the data. Nosotros sabemos que la data inicialmente fue collected o fue
sí, colectada para un objetivo. La data es oro, por eso se conoce como minería de datos. Entonces, en ciertas ocasiones, esa data que fue colectada, por ejemplo, para COVID, en algún momento puede ser utilizada para otro aspecto, aspecto de crecimiento económico, aspecto del sector salud o etcétera. Esto es lo vamos a tomar en otra ocasión. Y bueno, una de las plataformas más importantes que tenemos, pues es el Hadoop. Hadoop es un software que es gratuito, es muy bueno y es donde corremos los algoritmos, que es el Support Vector Machine y el MapReduce. ¿Por qué? La teoría behind this is very simple. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos mucha data? Debemos de seleccionar. A eso se dice reduce. Vamos a reducir y vamos a crear chunks of data y los vamos a mandar a procesar independientemente, pero de una manera paralela. A eso se le conoce como reduce. El proceso de map es el proceso de distribute that data in different processing units para que podamos tener un entendimiento pequeño que matemáticamente le conocemos como stratification. Stratification de la data es seleccionar pequeñas porciones de data, pero proporcionales a la cantidad de la data para poder tener una buena predicción, como lo es la econometría. Esto es como lado. Ahora quiero hablar, ya que hablamos de Big Data Analytics, quería compartirles esta nota, lo que está abajo. In Word, data is your most valuable asset, and analytics is by far your best weapon. De nada nos sirve tener mucha data si no podemos hacer analítica de esa data. Entonces, la data, concluimos que es un activo de alto valor, pero analítica es realmente nuestra herramienta o nuestra arma para poder obtener inteligencia, para poder obtener conocimiento. Bueno, ahora ya que hablamos todo eso, quiero hablarles de lo que son los bots. Ya todos hemos escuchado en las noticias que hay muchos bots que son muy inteligentes, que they mimic the attitude and the behavior of the humans to a very, very high level and very high standard. Hay veces que es difícil e imposible detectar los bots cuando están bien hechos porque, como lo digo, con parallel computing, con inteligencia artificial, con lingüística, es sumamente difícil saber quién es bot y quién no es bot. Entonces, los bots o los smart bots se utilizan como propaganda automatizada, que son parte de las operaciones psicológicas que se utilizan desde la Segunda Guerra Mundial. Claro que ahorita con el uso de la tecnología, pues esto es mucho más económico y se pueden hacer desde diferentes partes. La Segunda Guerra Mundial, los aviones eran los que tiraban la propaganda. Ahorita ya no se necesita eso. Ahorita desde un net center en un país X se pueden estar haciendo trollers, se pueden estar haciendo este tipo de armas cibernéticas, utilizando lo que son los perfiles psicográficos. Y bueno, las condiciones, probabilidades o conditional probabilities. Este es el layer de lo que se conoce como Cyber Psychological Operations Architecture. Esta es la arquitectura. La arquitectura se divide en tres partes. La primera parte es the first layer, que se refiere a social media sensors, que son realmente los cyber humans, los humanoids o los bots, que son pasivos, pero que su función es de collect data, es a intel gathering, son pasivos. La parte de los bots que son activos son los que están programados de otra manera, que son los que se les conoce como amplifiers. Amplifiers porque reciben un mensaje, tienen seleccionado un grupo demográfico, geográfico, psicográfico, que dicen, voy a mandar esta información a este grupo. Como lo pueden ver en la parte superior de the right side, de la derecha,
dice echo chamber. Echo chamber viene del concepto que cuando hay gente que piensa lo mismo y lo está retweet, repost, se hace un echo chamber y es psicológicamente, se piensa que es mucha gente la que tiene el consensus y este es un fenómeno que ha polarizado a sociedades como lo de Brexit y otros países, pero es por este proceso que se le conoce como echo chamber. Y los disseminators, por lo regular, al principio son inorgánicos, son bots, inteligentes bots que están disseminator, que significa propagar la información, amplificarla y eventualmente convence el grupo psicográfico, demográfico, geográfico de esa zona a que cambien su actitud. Por eso estas operaciones psicológicas se les conoce como de manipulación e influencia para crear una perspectiva X de acuerdo al objeto de la misión. A lo mejor the mission objective o el objeto de la misión es de deceive, de engañar, es de restablecer legitimidad, es de manejar varias partes. No todo es malo necesariamente. Como digo, aquí no hay ni bueno ni malo, ¿no? Pero simplemente crear awareness. Y bueno, la parte que dice Target Audience o TAs es precisamente los grupos. El mensaje va a ser más para el grupo de los analistas, de los pensadores, o va a ser para los que viven en las emociones o que viven en el momento, la gente que le gusta estabilidad, que no le gusta, que son risk averse, etcétera. Bueno, la parte de inteligencia artificial es la que va a hacer todo el análisis de algoritmos para seleccionar esos grupos. Y esto todo tiene que ver con el target audience. El second layer es donde ponemos ya lo que son el Generated Adversarial Networks, que son los que la diferencia entre un passive bot y un active bot, o un smart bot. Y bueno, los algoritmos sociales, que son el third layer. Esto viene de una estructura que se hizo en el Internet, cuando el Internet empezó por allá por Stanford, en la Universidad de Stanford por 1968, en un proyecto de Infinitum, que era un proyecto secreto para el Departamento de Defensa y de Advanced Research Agency Projects, que se dividía en Application, Presentation, Session, Network, Transport y Data Link. Todos esos 7 layers se reducieron en esta parte de Psychological Cyber Operations a 3 layers, porque ya vivimos más en software que en hardware. Este diagrama ya está más completo porque ya estamos hablando de cuál es el feed, cuál es el scripting protocols que utilizan la parte de la linguística, de la probabilidad condicionada. Y en esta parte, por ejemplo, los disseminators, que son smart bots, ellos saben que si un humano, imagínense ustedes que una persona está alrededor de 9 personas, forman un total de 10 personas y 8 personas empiezan a aplaudir. Automáticamente la otra persona va a empezar a aplaudir sin saber de qué se trata. Si 5, 6, 7 personas empiezan a reírse, la otra persona también va a empezar a reír. Esta es la conditional probability que exploit todo esto del Enable Cyber Content Operations, que son las operaciones cibernéticas psicológicas de manipulación o de posicionamiento. Por ejemplo, se hace el análisis de sentimiento, el análisis de contenido, la parte de las psychological operations para target audience, la evaluación y bueno, evaluar la respuesta. Sabemos que se crean los topics, los hashtags, se crean los memes, se crea el statistics, el communication behavior, pero todo esto tiene como objetivo crear census. Cuando ustedes ven que un video ya tiene 5 millones de views, automáticamente, psicológicamente, ustedes ya piensan que es algo bueno, ignorando que a lo mejor todos esos likes y toda esa información pues son de bots.
Por ejemplo, si ustedes van ahorita, digamos, a un país X y quieren ver cuál es el mejor café, a lo mejor van a TripAdvisor para ver cuál es el mejor café, les va a salir uno que tiene 1000 reviews y que todos son excelentes. Como el humano somos ingenuos y no nos gusta debatir o pensar, porque es nuestra naturaleza, entramos en lo que es el consensus. Si la mayoría está de acuerdo, pues nosotros como que vamos esos. Por eso cuando escogemos un restaurante, si no vemos a ninguna persona en el restaurante, automáticamente pensamos que no es de buena calidad porque no hay nadie. Y el de al lado, si hay gente en línea y está lleno, automáticamente nos vamos a ir ahí a ese restaurante porque estamos aplicando consensus en la parte de nuestras decisiones. Y bueno, esto es el conditional probability. Entonces, para cerrar, perfecto, at 6:45, en este slide traté de resumir en 3 partes qué son las psychological operations en el cyberspace and what are their objectives. Entonces, nosotros sabemos que todas estas operaciones son para crear una influence. Esa puede ser positiva o negativa, depende de qué lado lo vean. Va a influir en las emociones, en las motivaciones, en el razonamiento concreto, lógico de las personas, invocar el comportamiento, modificar el comportamiento de las personas, modificar o influir en la voluntad de las personas, de sus acciones o de sus omisiones. En eso es en lo que se concretan los objetivos de una operación psicológica. Los objetivos también proveen una opción de acción a la audiencia. Es decir, cuando todos piensan en A, los objetivos de estas operaciones puede decir que piensen otra opción. Hay otras opciones que se pueden reevaluar. También hacen una exploit o hacen una, no sé realmente cómo se traduce esta palabra de exploit, pero digamos que utilizan los puntos delicados de la ética, de la cultura, de la religión y de las diferencias económicas. Y de hecho, por eso hay sectores que se polarizan mucho, porque estas operaciones es precisamente lo que hacen, polarizar basado en diferencias económicas, diferencias de religión, diferencias culturales y diferencias éticas. Hay veces que estas operaciones van a restablecer legitimidad. Hay veces que están diseñadas para contraatacar la propaganda de desprestigio, de fake news o de videos falsos que salen acerca de un objetivo. Y bueno, también es de contraatacar fenómenos de desinformación o de misinformación, que es lo que decíamos, el deepfakes, el fake news. Las partes, nomás para tocar muy general, la parte psicográfica de los perfiles o el Profiling Psychographic Data, realmente utilizamos 4 partes, que son los analistas, que son las personas que son muy intuitivas, que les gusta pensar, que aplican mucho la lógica, la razón, son imparciales y se distinguen por una excelencia intelectual. Esos son el grupo analista. El grupo de los diplomats se les conoce por ser intuitivos, pero también tener una parte significativa de los feelings, de los sentimientos. Por eso este grupo de personas que comparten este perfil psicográfico, por lo regular tienen mucha empatía por las demás personas, tienen buenos elementos diplomáticos y viven apasionados por sus valores y por sus ideas. Después el otro grupo que también se analiza son los centennials, que son los que son muy observadores y que les gusta juzgar a los demás. Se les conoce por un alto nivel de practicability, de ser muy prácticos y de ser muy focus en order, o sea, tener un focus muy ordenado. Les gusta la seguridad y les gusta la estabilidad. Y bueno, los exploradores, que son los que son observadores, son muy intuitivos, les gusta prospecting, les gusta ver el futuro, viven de dopamina, de adrenalina, actúan muy espontáneamente, son ingenuos
y bueno, les gusta vivir en el momento. Entonces, estos 4 perfiles, todos nosotros vamos a caer en uno de estos perfiles, ciertamente. Estos algoritmos es lo que analizan para ver, bueno, Israel Reyes, ¿a qué grupo está? ¿Es analista o es explorer? Y en base a eso, los algoritmos de inteligencia artificial crean lo que son los echo chambers y los disseminators para influir en las actitudes y en el wheel, en el comportamiento y en el deseo de acciones y omisiones de esas personas. Aquí algo que, una frase, una buying line que me gusta mucho, que es de Sun Tzu, del libro de El arte de la guerra. El arte de la guerra, es que dice, the real target in a war is the mind of the adversaries, to subdue their will, sin la necesidad de pelear. Entonces, aquí realmente Pero ahora ponlo en español, 100% de nuestra audiencia es latina, entonces... En español quedaría, por ejemplo, aquí ya resumí las más importantes, que en la guerra los datos es el activo de más valor y la analítica es su mejor arma. La segunda era de que el target, el objetivo real en una guerra es la mente de los adversarios o de los enemigos y poder imponer la voluntad de uno sobre la voluntad de los enemigos. El arte de la guerra es de imponer esa voluntad en los adversarios sin la necesidad de pelear. Por eso, de cierto modo y hasta cierto nivel, las operaciones psicológicas son armas cibernéticas no letales, porque hablando en estos términos, pues deter se dice como desaniman a los enemigos a engancharse en una guerra. Por eso influye directamente en la actitud, en las emociones y en la parte de la ración del target audience, de la audiencia seleccionada. Bueno, ya estoy terminando aquí para dar espacio a la maestra Gisela y poder recibir unas preguntas. Muchas gracias, Israel. Y bueno, algunas preguntas ya las contesté, las que no he tenido tiempo de contestar. Juan Cermeño dice, ¿cuál es la manera más eficiente en términos de costo para la producción o recopilación de data para alimentar las redes neuronales? Israel. Bueno, realmente el mejor software es gratuito. Estamos hablando de Hadoop, estamos hablando de R, que son completamente gratuitos. El problema que se requiere para correr estos softwares requiere processing units, unidades de proceso en paralelo, lo que es la parte del hardware. Realmente ha bajado de precio. Pero dependiendo de qué tipo de data vas a estar jalando o adquiriendo, puede haber violación a la privacidad de los datos. Puede ser que la gente, los usuarios, te concedan el uso de esa data, de la cual tú debes de tener los servidores en un lugar donde tú tengas jurisdicción. Porque si utilizas servidores como Amazon, como lo que pasó en México hace tiempo, donde el padrón electoral de México estuvo a la venta en Amazon, pues te puedes imaginar que en vez de ayudarte te estás lastimando tú mismo. Pero la parte más económica, pues es desarrollar el conocimiento, utilizar este software que es gratuito y utilizar plataformas abiertas y tener el equipo de hardware. Fernando Díaz Naranjo, Fernando, un gusto. Pronto, yo creo para julio, a más tardar agosto, estamos ya anunciándoles la fecha del arranque del diplomado. Como verán, todo un tema que lo vamos a ver en 6 módulos de todo esto que hemos resumido en esta pequeña plática. María Sánchez, ¿has visto las redes del canal del Congreso de México? Bueno, saludos a Carmen Urias.
cuál es la opinión sobre ellas. La verdad, tengo que verlas. Rodolfo y Lisa Liturri. Hola, ¿usan TensorFlow para inteligencia artificial u otros paquetes? ¿Esto es para ti, Israel? Sí, efectivamente, utilizamos TensorFlow, utilizamos Generated Adversarial Networks, utilizamos R, que en mi opinión es de lo mejor y es gratuito. Pero sí, efectivamente, y Hadoop, que es la parte de Massive Parallel Processing. Ok, luego en el chat, la fortaleza de las campañas, Lorena Valtierra, ¿la fortaleza de las campañas seguirá siendo tierra o el manejo de Big Data? Hoy, si tomar una ventaja por encima de estas. Sin duda alguna, Big Data, completamente. Big Data Analytics, no nomás Big Data Analytics. Y combinada con inteligencia política. Efectivamente, es que al final eso es lo que nos va a dar, inteligencia política, poder tomar decisiones bien informadas. Yo digo que ahorita, cuando se hace una campaña o una operación de cualquier tipo, si no se utilizan los datos, si no se utiliza la data y los análisis de esos datos, imagínense que ustedes están sordos, ciegos y van a cruzar una avenida, un highway. Vamos a predecir que es muy poca possibility de survival. Pero si ustedes tienen análisis de datos, data acquisition y inteligencia, pues se van a tomar esas decisiones a qué horas me voy a atravesar y a qué velocidad me voy a atravesar. Si no, cuando no se utilizan estas nuevas herramientas, realmente es jugarse un volado. Muy bien. Francisco Rubén González, saludos. Omar a Carapi desde Bolivia. Ya sabes, el sello de la casa, Omar. Muchos saludos y un abrazo a todos mis amigos de Bolivia. Francisco Rubén González, ¿a través de las redes sociales se pueden ganar elecciones? Sin duda. Ayudan. Yo digo que ayudan. Todavía para nuestros países en Latinoamérica, creo que todavía nos falta un cachito. Quizás, que es una de las preguntas que se repitió también, si van a cambiar las campañas con el tema del COVID, qué tipo de campañas, y definitivamente sí tendrá que ser más el uso de redes sociales, aplicaciones. No sé si han visto la aplicación ahorita de Trump, a diferencia de la aplicación que tiene Biden. La aplicación de Trump, yo les diría que muy interesante porque ya integró el tema del gaming. Ya no es una aplicación para generar financiamiento, sino para que tú juegues y en base a puntos vas a tener una serie de premios, donde obviamente el premio mayor es poderte reunir con el propio Trump o recibir una llamada del propio Trump, en base de ir acumulando puntos con una serie de tareas que te van a ir dejando. Pablo Manjarres, saludos compañero de la maestría. ¿Es posible utilizar las herramientas no solo para las campañas, en especial para posicionamiento de empresas? Yo diría que no solo de empresas, sino también de gobiernos. No sé qué opines, Israel. Sí, efectivamente, inclusive ahorita para el problema del COVID, estamos haciendo aquí en Estados Unidos análisis de Big Data para determinar las zonas geográficas donde hay alto riesgo, donde hay alta reincidencia, y eso es a través de los metadatos que son generados de los dispositivos móviles para ver dónde la persona se pudo haber infectado en los últimos 60 días. No se accesa su información o sus llamadas o sus contactos, simplemente se estudia la data geoespacial. Y digo, y este es un ejemplo desde el punto de vista de análisis de riesgo geográfico para el COVID, también para abrir zonas a la producción económica de acuerdo al nivel de riesgo que tengan eso, y eso es análisis de datos. Entonces, sin duda alguna, se puede utilizar para reducción del crimen, para campañas políticas, para posicionamiento de las empresas privadas, y tiene muchos lados buenos. Francisco Pax,
¿A qué tipos de medios tendríamos que recurrir los estrategas que derivado al contexto mundial tendríamos muy poco recurso material? Pues más bien mucha creatividad y la parte de los datos, tienes muchos datos públicos que están a disposición y que no utilizamos. No sé qué quieras agregar. Sí, mira, de acuerdo a Terms and Use de Twitter y de las redes sociales, cuando una persona decide poner una foto, hacer un comentario, ese contenido ya es de public knowledge, de dominio público. A eso nosotros le llamamos Open Intelligence, inteligencia abierta. Entonces, con algoritmos como con Python, se pueden crear algoritmos que van a jalar toda esa información, categorizarla, estructurarla. Y ahí tienes datos que las personas las dieron por voluntad propia de acuerdo a los términos de uso de la plataforma. Obviamente hay un dilema de ética porque pues las personas dan los datos para un propósito y muchas ocasiones se utilizan para otro propósito. Digo, todos hemos visto cuántas veces han hackeado a Facebook y han hackeado a Twitter y han robado cantidades de datos impresionantes. Pero con las librerías de Python, de TweetPy, realmente esta información es pública. Es como ir a Google y buscar a una persona, sacar toda esa data manualmente o correr un algoritmo que encuentre el Twitter, el LinkedIn, el Facebook, el Instagram y que te haga completamente un perfil y un profile de ese actor o de esa persona. Entonces, ahí está la data. Es como una transmisión. El chiste es cómo extract, cómo limpiarla y cómo analizarla y cómo crear inteligencia política o inteligencia para la toma de decisiones. Margarita Zavala, si creo quién eres, qué gusto que estés aquí. Eso de que constantemente se oiga que no es bueno ni malo, es importante plantearse en algún momento el análisis ético de la manipulación de los datos, definitivamente. Y yo creo que el otro gran cuestionamiento tiene que ver con el derecho a la privacidad de los datos. Si es un derecho humano, si no es un derecho humano. Nadie leemos la letra chiquita cuando entramos ni a Twitter, ni a Facebook, ni nada, donde nada es gratis. Estamos cediendo a cambio toda nuestra información. Pero por el otro lado también tenemos este tema de la privacidad de los datos y el derecho, que es el gran debate. Yo les diría, no solo en Estados Unidos, en Europa, en México, es el gran debate en el mundo. Y quizás el debate ahora comparte de lo que Israel comentaba, de cómo a través del celular pueden hacer todo tu seguimiento, absolutamente todo, con quién te ves, cuándo te ves, qué platicas, qué no platicas, a qué distancia estás, y que fue algo que llevaron los chinos a su máxima expresión, incluso con la identificación facial, por el sistema de cámaras que tienen. No nada más es el tema de la información que tú aportas con el celular, sino también con los perfiles y ya la identificación biométrica que tienen de cada chino, que uno pensaría que estaría bien difícil, pero no, tienen ubicado a cada uno. Creo que ese es el gran reto, pero el otro cuestionamiento es al final del día en una campaña. Hay reglas de juego que se respetan, reglas que no se respetan, quieres el poder, no quieres el poder, hasta dónde tu ética y tus valores como candidato están dispuestos a llegar. Pero yo creo que también aquí va un cuestionamiento más allá, hasta dónde la ética y los valores de los propios asesores y consultores de la campaña tienen que ver. ¿Por qué? Porque con estos instrumentos del Big Data, tú ya tienes toda, absolutamente toda la información. Entonces aquí la gran pregunta es, si tú conoces y tienes ya a través de la inteligencia artificial y demás, todos los psicográficos habidos y por haber, es válido que tú llegues
de tal manera, ya con mensajes tan precisos, contundentes, que sabes cómo tocarle el alma, el corazón y a veces hasta la neurona al lector. Yo creo que ese es el gran cuestionamiento de esto. Y creo que es una de las lecciones que nos dejó Cambridge Analytica, ¿no? Hasta dónde puedes llegar y puedes llegar hasta donde quieras. Y yo nada más les pongo un antecedente. Esto no tiene absolutamente nada nuevo. Esto era algo que Goebbels utilizaba en los años 20, años 30, años 40, sin la tecnología que tenemos ahorita, que tenemos un software en una computadora donde tienes el control de todo esto. Bueno, él ya lo hacía desde esa época y yo estoy segura que antes de Goebbels muchos más utilizaban ya estos elementos, quizás no tan masivamente, pero de alguna manera era parte de esto, ¿no? Mario Hernández pregunta de dónde se obtienen los datos para hacer todo el proceso. Insisto, hay información pública, mucha de la información es pública. ¿Cómo vas a copiar? Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han dado sus celulares para que les hagan una encuesta? ¿Por qué las empresas encuestadoras tienen el número de teléfono de su casa, su número fijo? ¿Y por qué tienen su número de celular si ustedes no lo han proporcionado a las empresas encuestadoras? Entonces, los datos están. El chiste, obviamente, hay que buscar los datos, hay que limpiar la base de datos, que, como lo decía Israel, siempre es la parte más complicada. Magno nos pregunta que cuál va a ser el futuro de las campañas. Pues yo sigo insistiendo, mucha creatividad. Yo no creo que el COVID haga que dejemos de hacer campañas cara a cara. Yo creo que eso se va a seguir dando. Sí, otra vez, y es algo interesante que hemos visto por el tema de las fake news, que es otro tema que se ha repetido mucho en las preguntas que hacer con las fake news. Y yo creo que mucho de la fake news nosotros contribuimos porque viralizamos todo lo que nos llega. Nunca nos ponemos a checar fuentes, a corroborar. Y ojo, ahorita la comunicación no es un Facebook, ahorita la comunicación es en el WhatsApp. ¿Y cómo filtras la información en el WhatsApp si tú, de quien recibes la información, estás en grupos y demás donde supuestamente se conocen y todo lo demás? Entonces, sí es un gran tema. Claudia Lisbeth García nos pregunta, ¿cuáles herramientas más populares que nos pueden ayudar a manejar la Big Data y el Business Intelligence? Israel, ¿es para ti? R, Hadoop y TurnFlow son las herramientas más prácticas, gratuitas. Y me gustaría decir algo muy concreto. Ahorita el 85% de los datos que existen están en el ciberespacio. La cantidad de datos que estamos generando como personas, como sociedad, se duplica en menos de 1 año y medio. Esto matemáticamente hablando. Es decir, que toda la data que tenemos ahorita global en el ciberespacio se produjo o se creó en los últimos 3 años. Y el próximo año sigue incrementando esa creación tan rápida, ese volumen gigantesco a una velocidad impresionante. Ahora que tengamos el 5G, vamos a producir mucho más datos, porque una persona actualmente tiene en promedio 3 IPs de su computadora, laptop, de un iPad y de un teléfono, y está produciendo esos metadatos. Pero cuando tengamos 5G, la televisión, el carro, el reloj, el Internet de las cosas, que tampoco hemos querido ver el impacto que tiene el Internet de las cosas, desde dar la información de qué le falta a tu refrigerador o a tu alacena o qué pediste en el súper, que eso también define tus características de consumos que van a ser utilizados con la información
otra vez, en donde cae, en el tema del Big Data, y cada uno de nosotros somos los que estamos proporcionando la información. Exacto. Quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes. Tenemos 56 preguntas, más no sé cuántas más en el chat. Creo que ha sido una plática interesante. Algunos aprendiendo inglés con el buen Israel. Van a poder ver nuevamente esto en la plataforma de YouTube del ITAM, que tiene ahí una página que yo me imagino la subirá, no sé si hoy o mañana, pero ahí va a estar. Un gran gusto. Estoy segura que vamos a tener más pláticas y que nos vamos a ver en el diplomado. Esto es nada más una probadita de lo que viene, de lo que tenemos que entender que vamos a enfrentar, no solo para el tema de campañas, de empresas y de gobierno, sino cada uno de nosotros como seres humanos, como ciudadanos, como electores, y qué tanto va esto a impactar o no los procesos democráticos, que creo que al final del día, para todo este tema de inteligencia política, es uno de los elementos que más nos debe de preocupar qué vamos a hacer y qué vamos a resolver, y la batalla que tenemos que dar cada uno de nosotros por la privacidad de datos, pero también cómo hacer conciencia de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos de qué es lo que compartimos. Israel, no sé si quieres cerrar. Sí, quiero cerrar con una línea que se las dejo a toda la audiencia de tarea, que dice que las operaciones cibernéticas, cuando se implementan perfiles psicográficos, realmente se conoce como brain man hacking, hacking the human brain, porque es el neuromarketing. Ahora dilo en español. Se traduciría... ¿Cómo hackeamos la mente del ser humano? Y ese es el reto. Exacto. No solo el reto, yo diría eso es lo que ya se está haciendo en este momento y se hizo desde hace algunos años con todo este tema del Big Data. El Big Data sirve para cosas buenas y sirve para, como todo en la vida, para lo bueno o para lo malo. Es decisión de cada uno de nosotros qué cosa vamos a hacer con la información que tenemos, y más la responsabilidad que tienes cuando tienes el acceso a información prácticamente de cada una de las personas. Pues muchas gracias, un gusto, Israel, un gusto compartir contigo, y a todos ustedes de México, de Bolivia, de Canadá, de Estados Unidos, todos los que han estado conectados de todo el país, mis alumnos, que me ha dado un gusto volver a encontrar mis alumnos de la primera generación de la Universidad del Pedregal, de aquellos gloriosos años finales 80s, 90s, ha sido un gusto. A todos mis alumnos y exalumnos. Y seguimos en contacto, ha sido una experiencia padre, espero que para ustedes también les deje algo que Israel y yo nos planteamos al definir este webinar, es dejarnos pensando a todos de la tecnología, qué se puede hacer con la tecnología, y créanme que se puede hacer todo. Gracias. Nos vemos en el diplomado, querida maestra. Ahí nos vemos. Hasta luego. Un abrazo y muchas gracias. Jorge, gracias. Gracias a ustedes, estimada Gisela, por allá también, estimado Israel. Gracias también. Un fuerte abrazo y gracias, por supuesto, a todos nuestros participantes. Efectivamente, estará compartiéndose el webinar grabado en el canal de YouTube del ITAM en los próximos días. Hay que hacer un proceso, obviamente, de edición, pero edición me refiero a quitar parte del inicio que representa, por supuesto, la llegada de algunos de nuestros participantes cuando estamos al aire. Gracias nuevamente a todos. Ha sido un gusto haberlos tenido por acá. Y pues un fuerte abrazo, Gisela, un fuerte abrazo, Israel. Que tengan muy buena tarde. Muy buena tarde. Nos vemos. Éxito y por favor cuídense.
no se anden arriesgando, que el COVID-19 sí es una cosa seria. Ya no le dio tiempo a Israel de darnos sus modelitos matemáticos para México, pero solo les puedo decir que no pintan en el optimismo que nos dicen todos los días a las 7 de la noche ni a las 7 de la mañana. Así es que cuídense todos, por favor. Bye. Hasta pronto.